Era de casete. Y tú tenías que tenías que soplar los casetes. Tenía que soplar el casete porque te quedaba pegado. Sí. Que eso pasaba también en el Play 1. Que tú rezabas para que se viera el juego de una vez, porque si no tenías que abrirlo, sacar el CD, darle, rayarlo todo, porque uno que lo limpiaba, mentira, lo rayabas todo y volverlo a poner. Y había incluso hasta unos dispositivos para limpiar el disco, que eran como... Papá, tú tenías mucha plata. Sí. No, yo no tenía plata. Yo vi eso. Que hola, Marico, que hola, Ceres, bienvenidos al único podcast del habla hispana del norte de la Florida, y si este no es el único. Nosotros fuimos los primeros que lo dijimos. Así que, XX00. Hola, hermano, ¿cómo está la cosa? Todo bien, brother. Entonces, a ver qué... O AXY, ¿no? También. AXY. Sí. O ABXY. Oh. Como Super Nintendo. Oh, Okay. bien, ok. Ya dime, ya. Ajá, bien, todo bien. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Del 1 al 10? ¿A ti qué te gustan los números? No, un 8. 8. Bien. Estuvo bueno. Bien, bien. Más o menos. ¿Qué bola, y tú? Bien, un 8. ¿Cómo tú ves Halloween? Bien, Bien. me lo tripié. Es que a mí me gusta mucho el Halloween. Di la verdad. No, me lo tripié muchísimo. Bueno, como siempre, en este programa nosotros siempre traemos un trago de la semana. Este es un Nutella Martini. Por aquí te vamos a estar dejando el link para que vayas y lo mires. También te vamos a estar dejando nuestras redes sociales de Instagram y TikTok para que vayas y nos sigas. Okay. Bueno, el tema de hoy va a ser un poco entretenido, ¿no? ¿De qué quieres hablar? Son los que me gustan a mí. Bueno, vamos a hablar de los... ¿No vas a probar? No voy a probarlo. Oh. Vamos a hablar sobre los videojuegos. ¿Ya? Un tema que a mí me encanta y que marcó, en mi caso, una buena parte de mi infancia y de mi adolescencia y de mi juventud y de mi adultez joven. Yo te voy a dejar que tú lleves la batuta en este podcast porque yo sí de videojuegos sí no sé mucho. Mucho. Yo me acuerdo, creo que mi primera consola Vamos a por ahí. me la compré yo. ¿Tú Cuando mismo? tenía 17 años. ¿Y cuánto te costó? Me costó como $400, creo, ¿No? un Play 3. ¿No? Pero fue mi fue... primer Pero tú videojuego. fuiste... Es como comprarte un Toyota deportivo como tu primer carro. Bien, eso es... Fuiste amigo. Sí, es que ¿cómo decirlo? O sea, en mi infancia como que no... Primero, yo no era tan fanático a los videojuegos. O sea, sí, cuando iba a casa de algún amigo o lo que sea, que después vamos a hablar de eso, sí, o sea, sí usaba sus videojuegos, pero no era como que yo era muy fanático. Okay. Y en mi casa tampoco es que había tanta plata como para derrochar en... No, y lo rebachaste 300, 400 dólares. No, pero era mi plata, ¿tú me entiendes? No, venga, es que me lo compró mi qué mamá. egoísta eres tú, Sí, no, porque yo quería... Es que yo no sé por qué, pero como que en el Play 3, cuando empezó a salir el Play 3 en Venezuela, y no sé si fue así en todo el mundo, pero hubo como más boom, ¿sabes? Sí. Como que hubo más boom que con el Play 1 que con el Play 2. O sea, el Play 3 yo no sé por qué todo el mundo hablaba del Play 3, y entonces yo dije, ¿sabes qué? Me lo voy a comprar. Sí. Y en ese momento, en Venezuela, había algo que se llamaba los dólares de Cadivi, que eran unos dólares a precio preferencial del gobierno. Entonces había mucho chanchullo con eso, o sea, había mucha trampa con esos dólares porque te daban cierta cantidad sin tener que salir del país a través de internet, o sea, dólares de internet. Ok. O sea, que usabas como con la tarjeta de crédito, pues. Y eran dólares preferenciales, casi que a la par de lo que costaba el bolívar. Entonces estaba súper regalado. O sea, entonces no me salió tan caro el Play. Y el primer videojuego que le compré a ese Play fue Assassin's Creed Black Flag, si no me equivoco. ¿Sabe que a mí... ¿Cuál es ese? El de piratas. El que está como... Yo creo que todos están basados en películas, la verdad. Y ese creo que está basado como en Piratas del Caribe. Ok. A mí los Assassin's Creed no me gustaban mucho. ¿Por qué? Pero es que... A mí me gustan mucho los juegos de mundo abierto, pero las misiones secundarias como me aturden un poco. Okay. Y ahí había misiones secundarias que sí. Entonces, llegaba un momento que era muy monótono. Para mi forma de juego, ¿no? Era matar a mucha gente de la misma manera. Sí. Y hasta cierto punto monótono. Pero sí era un buen juego y para la época era súper bueno. Era súper bueno. El primero fue una locura. O sea, yo realmente, porque me compré ese, fue porque yo jugué el primero en casa de un amigo y quedé tripeado. Lo que tenía una libertad de jugabilidad enorme. O sea, tú te podías subir por donde Claro, quieras. por donde quiera, podías hacer un montón de cosas. Sí, o sea, y podías...
desvivir a los personajes del juego de mil y un formas. O sea, desde arriba, desde el aire, desde costado, robaba. Estaba muy bueno, sí. Ese juego me recordaba mucho cuando lo vi por primera vez a Prince of Persia. Al Príncipe de Persia, sí. La película. Es que yo creo que está basado en eso. No, es que hubo un videojuego primero y después hizo la película de Príncipe de Persia. ¿Oh, sí? Sí, viejísimo, okay. del 201. No. No sabía. Sí, sí. Y me recuerda mucho a la jugabilidad, pero estaba mucho mejor avanzado. ¿Sí? Mejor avanzado, mucho mejor avanzado. Ok. Pero no me gustaba, o sea, no me enganchó realmente. Ok. ¿Y cuánto te costó el juego ese comprarlo? ¿Cuánto te costó? Verá, no me acuerdo, pero fue en bolívares, dices tú. Sí. Es que lo que te digo, ese dólar era preferencial, o sea, el gobierno prácticamente te lo regalaba. No te lo regalaba, o sea, obviamente lo tenías que pagar, pero era según la tasa del mercado negro, ¿tú me entiendes? Lo que te lo vendía una persona normal, como tú, me venderías, no sé, $10 en, no sé, 1000 bolívares. No estoy relacionado con el precio del bolívar y el dólar en este momento, pero, o sea, es un ejemplo, por si acaso, para que no me empiecen a recorrer en los comentarios, sí. Pero, o sea, por lo menos yo te doy, por $10, yo te doy 1000 bolívares, ponte tú. Con el gobierno era que si $10 por 100 bolívares. Ok. ¿Sí me explico? O sea, era mucho más fácil obtener cosas así. Ok, entiendo. De hecho, había un negocio por la izquierda de eso que la gente lo que hacía era revenderlos después. Ok. Y los vendían por lo menos a 500. ¿Sí me explico? Porque no era tan común, en ese momento como que no había salido tanta gente de Venezuela y no era tan común tener a familia en el extranjero que te pudiera hacer compras online. Entonces, la única forma era comprárselo a un tercero. ¿Me entiendes? Ok, pero ajá, volviendo a los videojuegos. O sea, ese fue tu primer... Esa fue mi primera consola. Sí. Más, o sea, sí, creo que fue mi primera consola a pesar de que mi hermana tenía una. ¿Una qué? Un Play 1. Play 1. Sí. Ya. ¿Sabes cuál fue mi primera consola? ¿Cuál? Fue una consola que se llama Family Game. O sea, era una consola pirata. Entonces, Family Game. Sí, o sea, era chimbo. En producción, ¿nos pueden buscar Family Game ahí, por favor? Sí, no sé si aparezca en internet, pero realmente era una consola que era pirata, fíjate. Ok. Lo que tenía para reproducir juegos de la consola NES. Entonces, si mal no recuerdo, yo creo que eso costó en Cuba en aquel momento, y eso, te estoy hablando de hace años, brother. Wow. 2000, José. 99 por ahí. 98 o 97. Bueno, 97. Te fuiste. Sí. ¿Y cómo eran? Me costó como 40, me costó a mis padres como eso, 44 dólares. Esa consola era como la que se metían los cassettes, ¿no? Era de casete. Era de casete. Y tú tenías que soplar los casetes. Tenías que soplar el casete porque te quedaba pegado. Sí. Que eso pasaba también en el Play 1. Que tú rezabas para que se viera el juego de una vez, porque si no tenías que abrirlo, sacar el CD, darle, rayarlo todo, porque uno que lo limpiaba, mentira, lo rayabas todo y volverlo a poner. Y había incluso hasta unos dispositivos para limpiar el disco, que eran como... Papá, tú tenías mucha plata. Sí. No, yo no tenía plata. Yo vi eso, que lo metían como en un... Era como un dispositivo donde tú metías el disquito y tenía como un cepillito, una esponjita dentro. Y con una manivela y limpiaba el disco por dentro. ¿Sí? Y tenía productos químicos y todo. No sé. Sí, yo vi todo eso. Bueno, ese Family Game me lo compraron mis padres, costó cerca de 44 dólares, por así decirlo, 30 y picón. Pero era pirata, ¿por qué? Porque no eran juegos originales. O sea, podías reproducir los mismos juegos originales que casetes piratas. Ok. Entonces, tú te encontrabas casetes que tenían 10.000 juegos. Wow. O 100 juegos, o 4 juegos. En Venezuela también hacían eso, sí. Pero no con los casetes, sino con los CDs. Por lo menos mi hermana, que tenía el Play 1, cuando yo iba a visitarla a su casa, ella tenía uno que eran de 1000 juegos. Eran 1000 juegos, ¿cierto? Ella tenía uno que eran 1000 juegos dentro de un solo CD. Entonces, en ese CD tenían un juego que se llamaba Circuit Challenge. ¿Pero es en PlayStation? Espérate. Porque eso es Espérate. Habían unos juegos, o sea, ellos quemaban los CD. Entonces, por lo menos este que traía 1000, eran 1000 juegos incluso de otras consolas, porque el Play 1 tú le podías poner un chip
para que te leyera otro tipo de juego. No, al PlayStation lo alteraron como llegaba. Papá, eso era un clon ahí una metiendo ramera. piezas de aquí, piezas de allá. Una ramera, tengo que le da la gana con eso. Lo armaron de todos lados. Era un chip azul y tú veías donde le ponían la vaina. Y entonces, ese juego que lo vamos a estar poniendo por aquí, todos los juegos de los que estamos hablando, ese juego era un triple. Yo podía pasar horas jugando ese juego. Claro, te estoy hablando cuando era un niño, ¿no? Ah, ya. Y mi hermana molesta porque obviamente el play era de ella y yo pasando horas cuando le iba a visitar Yo me acuerdo con ese juego. Sí. ¿Te acuerdas de ese? Sí. Había uno que era, que está montado un caballito que tenía que cruzar, no, de un león, De un león. que tenía que cruzar por Los aros de fuego. Ajá. Después las pelotas, los trapecios y después una cuerda que iba así y había unos monos. Y la Tenía que calidad, cruzar. o sea, la calidad de la imagen, ahí tú te das cuenta lo mucho que ha evolucionado Sí. lo que son los play y todo eso, ¿no? O sea, era todo pixelado, todo vuelto nada. Pero yo siempre he tenido una perspectiva de que los juegos de antes eran más difíciles que los de ahora. Sí, tenía más dificultad. Empezando porque no había cómo salvarlo. O sea, tu progreso, Claro. si tú perdías toda tu vida, ibas desde el principio otra vez. Y era frustrante. ¿Tú aquello. sabes en cuál pasaba ese? ¿En cuál? Era, tú que ibas a llevar la batuta de este vaino, pero había uno que se llama el de Crash Bandicoot. ¿Sabes cuál es ese? Sí. Ah, Ok. pero tú eres avanzado. Yo empecé en la base de los De los videos, ya vamos a hablar de También cuál era Crash. tu base. Pero no, ese fue, o sea, el que te hablé ahorita. parece bueno, sí. El circo. El de circo, Sí, eso es viejísimo. uno de los primeros que Sí. jugué. Pero ahorita que estabas hablando de las vidas, pasaba mucho con Crash, pasaba mucho con Pepsi Man. A mí nunca me gustó mucho con eso. A mí sí, brother. No sé por qué. Es que para la época era el que como que mejor Sí. imágenes tenía. Tenía muy buena Sí, gráfica en su estaba época. decente, sí. Y el de Tarzán. Bonito. Esos tres juegos te volvían al principio otra vez. No había forma de salvar. Tarzán no había forma de salvarlo. No había como password o algo así. No sé, no me acuerdo. No, creo que no. Hasta donde yo me acuerdo, no. O sea, no lo podías salvar, pero te vendían como que un espacio de memoria aparte. Pero, o sea, eso tenía un costo, la instalación y todo ese peo. Pero sí, no se podían se como podía que grabar. salvar, no se podía grabar. ¿Qué otro, o sea, cuál fue el primer juego que tú jugaste en videojuego que te acuerdes? Bueno, yo recuerdo, a ver, que yo recuerde, brother. Yo creo que la primera vez que yo vi una consola, porque yo vi algunos jueguitos en computadores en el trabajo de mi mamá y esas cosas, Ninja Gaiden, viejísimo, blanco y negro. Pero la consola que vi fue un Family Game en casa de mi primo, que le había alquilado esa consola por un día. Ok. Y se reunieron todos los amiguitos. Ves que a veces hasta se compartían la renta de esa consola. Iba todo el Entre mundo, varios y todo el mundo a jugar. Y yo llego a casa de mi primo y estaban jugando tenis. Un tenis, pero en el televisor en aquel entonces era de blanco y negro. Entonces, O sea, todo aquello pixelado. Y, o sea, Y se quedaba arriba un rato en la pelota. ahí. ¡Tin! Y ta. Y todo era súper básico. Y después, Contra. No ¿Contra sé si- Strike? No, Contra. ¿Tú nunca viste Contra? ¿Jugaste Contra? Bueno, era un juego Producción no lo va a estar Sí, buscando ahí. era un juego Lo de vamos acción. dejando por aquí. que era en plataforma. O sea, que iban caminando. Ahí nada más se avanza. O sea, se avanza o se retrocede. Bueno, Contra, claro, ese sí lo jugué. Por supuesto que ya, sí. es un juegazo. Sí, 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 sí. Y es increíble como Ese lo traía el sí, que más que te dije. Sí, no, eso Joder, es hay un montón de Y, juegos yo esa siempre, vaina. y siempre teníamos en nuestra cabeza una paja que era Sylvester Stallone con Arnold Schwarzenegger. Siempre, Yo también me lo vacilaba así. Relacionábamos así, incluso porque teníamos fotos así como que se Sí, parecía sí, 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 a como Rambo. a por ejemplo. Rambo, ajá. Y era súper cool porque mezclaban esa acción hasta con terror, porque había un nivel que era hasta con los aliens. El último nivel que tenía que atacar el corazón del alien. Ok. Y era raro porque tú destruías el corazón del alien y la isla se desmoronaba. O sea, a mí me encanta. De hecho, yo creo que ese juego todavía no lo venden, pero lo tienen las maquinitas estas Sí, de los de los arcades. arcades. Pero es un juegazo. Eso era Konami, japonés, me encanta eso. Pero, volviendo ahí, el primer juego que, ahora en mi casa, cuando me trajeron el Family, Ajá. era un televisor también en blanco y negro. Ok. Y la instalación era cabrona porque era por cablecito, tenías tú que pegar un cable Ok. y hacerle como un aro y ponerle un tornillo. Sí, y tú tal. mismo insertas tu vaina. Ajá. Y no se veía así. Entonces, era un cassette que cuando tú lo ponías, tenían varios juegos. Y mi hermano y yo estábamos intentando instalar. Era hasta de noche. Y recuerdo que no se veía. Era como así como era antes de la televisión.
y sin querer presionamos un botón y ya estaban dando un juego. Y el primer juego que nos abrió, que yo recuerdo, se llamaba Capitán Tsubasa. Es un juego japonés. Capitán Tsubasa. Sí, es Oliver Atom en Latinoamérica. Oliver Atom. Es que no, por Sí, los tranquilo. nombres no me lo recuerdo Sí. mucho. Es un juego de fútbol. No sabíamos de qué estaban hablando porque era en japonés. Las letras eran en japonés y eso. No sé. Oh, espérate, pero yo sí creo que he llegado a ver el anime. Ajá, es basado en un anime. Sí, sí, sí. Y nosotros no entendíamos nada porque era todo en japonés. No era ni era O sea, japonés. no entendía había traducción ni nada. Ni subtítulos en inglés, Nada. Y no entendía. Y la jugabilidad, como tú jugaste, pues sí, es todo en japonés. Y era un juego que era por comando. Decía, no era que tú te movías rápido por los botones. Tú ibas caminando y cuando te encontrabas con un rival, tú tenías que decidir si pasar, si guardiar. Ok, Sí. ok. Y no sé, nosotros íbamos identificando qué hacer por los signos que veíamos. O sea, llegaba un momento que jugábamos tanto eso que no sabíamos qué decía, no sabíamos cómo traducir, pero identificamos qué comando era. Y sabíamos qué pasar, qué era para pasar así. Entonces, ese es un juego que es muy largo y no era de ganarlo de una sola vez. Tú tenías que coger password. O sea, escribir los passwords. Los passwords eran en japonés. Y teníamos que escribir las letras japonesas en una libreta Para saber cuál para era después el password. ir al password y ponerlo. Y sucedía a veces que Damn, bro. Que o Son sacábamos- muchas ganas de jugar. sí, o saltábamos una letra, o en mi caso, que era muy mala la caligrafía, escribía feo eso y no sabía qué letra era en japonés, y entonces era cabrón, a mí me encantaba. No sé, había muchos trucos. Había una clave de 3 letras que te ponía al equipo rojo, que los que han jugado eso saben lo que estoy hablando, súper alterados, o sea, con las Super notas. fuerza y vaina, sí. Que nadie les tocaba el balón, que salía volando la gente, así, o sea, a mí súper cool, me encontraba eso. Ese juego marcó mucho mi infancia, y sobre todo con mi hermano y yo jugábamos mucho eso. Mario, Super Mario, pero... Pero Mario es sí, clásico, Mario, pero el clásico, el del 85, no sé, el viejísimo eso. Sí, el que ni siquiera se veía como que derecho, sino se veía así. Ajá, Bravo. pero es hermoso, bro. Jugábamos O tanto. sea, eso, había bro. un Mario que es el clásico Mario que todo el mundo conoce, Sí. que es que, tú sabes, que él va, boom, como que golpeando las vainas. Pero hay uno que es tan viejo que Mario no se ve como que caminando hacia allá, su rostro no está así, sino está así. Y entonces va, te va viendo todo el camino. Ujú. Bueno, en ese Mario, llevamos, yo era súper, me gustaba mucho jugar, era súper gamer. Yo creo que yo calificado como gamer para aquella época sin saber que existía ese término. Mi hermano y yo podíamos cerrar los ojos. Y en el primer nivel de Mario, lo digo, en el primer nivel de Mario, lo podíamos ganar sin perder con los ojos cerrados. Te lo juro, Damn. te lo juro. Es que identificamos, ya Eso es otro level, bro. sabíamos que con velocidad podíamos cuando saltar porque ya sabíamos los bichos cuando venían y en qué éramos así. Ya está mal. Yo te digo que éramos locos. Mal. Muy mal. O sea, muy mal. Estamos bien, pero sí, éramos súper gamer. Yo sobre todo. Sin embargo, de los dos, yo creo que soy más gamer que mi hermano, pero mi hermano no se controlaba muy bien. Él no toleraba muy bien el fracaso. Él se molestaba muy fácil. Y eso después te cuento cosas que han pasado. ¿eh? Claro. Pero ese fue el primer juego que vimos. Capitán Tsubasa, el que vio mis ojos en mi televisor con mi consola fue Capitán Tsubasa y me enamoré. Ok. Nunca había visto la serie, no sabía quién era el tipo ese, pero me gustó. Como soy fanático del anime, me atrapó eso y me gustó mucho eso. Ok. Dime tú, ¿cuánto tiempo has durado sentado delante de una consola o de una computadora? O sea, Hasta yo creo Bastante. que... Bueno, con ese Play, porque es lo que te digo, o sea, esa fue como que primero. mi única consola mía, ¿tú me entiendes? pero anterior de eso jugaban. No, jugaba lo que podía estar en casa de alguien. O sea, no sé, 1 hora, 2 horas. Pero cuando me compré ese Play, sí me quedé, como me gustaba mucho ese juego, me quedé Sí. como hasta, te podría decir como 4 o 5 horas, 6 horas incluso metido frente a una pantalla. Eso no es nada. No, lo que pasa es que yo también me mareo. A mí los gráficos me dan mareo. Asco. Sí, papá, nosotros mi hermano y yo amanecíamos sentados una vez. Bueno, antes de eso, después de Nintendo, en Cuba se usaban mucho las casas de alquiler de consolas. O sea, había un man que tenía una consola y la rentaba por tiempo. Entonces, $1 cubano eran 10 minutos. Ok, No sé si eso se usaba en Venezuela. no.
¿no? Entonces allá. O sea, que tú hablas de que te renten el tiempo. Lo hacían con las computadoras. Ah, ya. Como un cyber. Como cyber. No, pero allá eran casas particulares. Hubo gente que vivía de eso, Robert. Y eso De era el día rentar entero explotar la casa de gente. Porque ahí solamente no iba... había un man que había arrendado la consola, estaba jugándola y había nosotros viendo cómo jugaba. Y aquello era de pinga, porque estaba sentado viendo cómo jugaba el otro y esperando que le acabara el tiempo para sentarte tú a jugar. Para jugar tú. Sí. Y entonces, aprendiendo de una vez de él. de ellos y tú hacías y socializabas con chamacos que están en el mismo canal que tú. Entonces, Claro. y una vez me llega un socio mío y dice, brother, ¿tú no has ido en casa de Robert? Y digo, Robert, no, es que tiene una consola ahí y me llevó a ver el Super Nintendo, por primera vez lo vi ahí, el Super Nintendo. Y yo había ido del gráfico de, no sé si son de 8 bits, creo que es el del NES, y vi el 16 bits. Te volviste loco. No, no puede ser que vea una... Yo estaba viendo una película, que Claro. el primer juego que vi de Super Nintendo, me recuerdo, fue Mortal Kombat 2. Ese también es muy Que buen fue juego. muy bueno, bro. Muy Entonces buen tú juego. ves eso por primera vez, tú te quedas, wow. Sí, Me sí. impactó mucho. Y bueno, un juego de pelea como Killer Instinct, que era muy bueno también. Ya, espérate. ¿Cuál es esa consola? Super Nintendo. Super Nintendo, ¿no? Sí, Ok. Super Nintendo. Y bueno, me atrapó bastante, mucho. El Super Nintendo. Sí. Sí, a mí también. ¿Y qué juego tú recuerdas? No sé si recuerdas uno Super Nintendo que te haya gustado. O no sé, si No. Yo me acuerdo más que todo del Play de mi hermana. Que yo creo que ese Play, no me recuerdo porque yo no tengo mucha memoria de mi infancia, la verdad. A mí me cuesta mucho recordar cosas de mi niñez. Pero yo creo, no estoy muy seguro, ni ella tampoco, de que ese Nintendo terminó siendo mío de alguna forma. Sí. Sí. O sea, como que ella me lo heredó cuando ya le dieron el Play 2. Ella me heredó el Play 1 de ella. Y me lo dio con varios juegos. Entre esos juegos venía uno que fue con el que yo me enamoré de los autos, que era Need for Speed. Baba. Ese juego a mí me atrapó por meses. Jugaba Need for Speed por meses. Me encantaba. Me encantaba. Creo que fue una de las cosas que me enamoró a mí de los autos. A mí los juegos de carro no me gustan mucho. A mí los juegos que me gustan son los de... Tú estás muy mal. No, muy mal no. Estás muy mal. Es que yo... O sea, yo siempre me gustaba la intriga, el misterio, los pozos, o sea, esas cosas. No me gustaba... O sea, los carros los apreciaba porque era entretenido, pero no podía estar 3 horas jugando un juego de carro. Papá. Es que yo me quedaba dormido, te lo juro. Yo intenté una vez aprender a manejar con un truck simulator, un simulador de carro o de camionera y me quedaba dormido. ¿En serio? Había ¿Tú sabes que a mí me pasaba eso? Era con los de disparo y guerras. Sí, Sobre tampoco todo. me gusta mucho. No me gustaba. Lo que pasa es que me gusta la historia. Por ejemplo, yo jugué uno de shooter que era Call of Duty. Ese no me gustaba. No, pero Call of Duty nunca... Perdón, porque yo sé que a todos los gamers les encanta Call of Duty, pero Sí. a mí nunca Juegas. me atrapó. Nunca O me sea, atrapó jugar. había Call of Duty que sí me gustaban. O sea, sobre todo los que eran basados en la Segunda Guerra Mundial. Que tenían un trasfondo, una historia, te ponían... Tú sabes que yo creo que llegué a jugar uno Sí. y no me acuerdo si era Call of Duty, brother, que tú podías manejar hasta los tanques de guerra, o sea, como que te dan un pequeño ejército y tú les decías a ellos como que ponte para aquel flanco, tú ponte para este flanco, dispara, no dispares y podías hacer ese tipo de cosas. No creo, yo creo Una que... vez lo estuve buscando, brother, y yo sé que lo no. busqué y nunca lo encontré ese juego. Yo creo que sé que tú estás haciendo, pero no creo que sea Call of Duty. Porque Call of Duty es más bien en primera persona. Es en primera persona, sí. Este no, este tú podías... O sea, estabas creo que tú sé cuál como primera persona, pero también podías controlar a otros personajes. Sí. Bueno, no. Ese estaba muy bueno. Ese juego sí me atrapó de guerra. Y a mí me gustaban las cosas, ese tipo de juegos. No sé cómo se llamaran, pero... me ¿Estrategia, gustaban- será? Sí, ¿Estrategia? los juegos de estrategia. Por lo menos, uno que también me atrapó muchísimo, pero ya aquí empezamos a hablar de PC, era el de SimCity. ¿Lo llegaste a ver? Es que estoy pensando. No el de los Sims. Ok. SimCity es otro diferente. Es la ciudad de los Sims, pero no es como que tú juegas con el, Sí, con el como muñequito sí, de los Sims. No. Aquí tú vas creando ciudades y entonces es mucho de estrategia, porque tienes como que, no sé, el alcalde, la vaina de la policía, la vaina de los bomberos, la vaina de la ciudad, aguas negras, aguas blancas. Entonces tú tienes como que ir organizando todo y que todo marche bien. Si vas a construir casas, tienes que poner agua, tienes que poner electricidad, tienes que poner un departamento de bomberos cerca, Bueno. o sea, todo tiene que estar como en su orden y todo tiene que ir creciendo a la par. Si no, se te va cayendo todo, bro, y se va cayendo todo y tú dices, para la...
Ajá, sí. Y mi hermana, porque todos estos videojuegos son de mi hermana, no eran míos. Y yo, como todo buen destructor de niños, jodía todo. Entonces, había una parte en la que tú podías, en ese juego, lanzar meteoritos a las ciudades y mierdas así random. Y papá, yo empezaba a acabarle con todas las ciudades. Porque tú puedes, como que tienes el planeta. Y entonces tú puedes ir creando ciudad tras ciudad tras ciudad. O sea, la vaina es infinita. Okay. Y entonces todas las ciudades que ya tenía, yo empezaba a destrozar las ciudades. Sí, y aquella ahí papá. se refleja la personalidad de Daniel, destructora. Y aquella. No es creadora. Empingada, bro. Por eso nunca me dejaba jugar con nada de ella. No, a mí de la estrategia me gustaba la era de los imperios mucho. Porque es que me gustaba siempre. ¿Cuál? La era de los imperios. Es similar. Sí, es similar. Pero es que me gustaba siempre el trasfondo. Age of Empires. Es que me gustaba siempre el trasfondo Ajá. de la historia. O sea, una historia. Ok. O sea, no es random sentarme y hacerlo. Es que se me gustaba seguir una línea. Y si era basado en hechos reales, me resultaba interesante porque después te Sí. hablaba muchas cosas de que Sí. había pasado en Daniel. Había uno que se llama Age of Mythology. Sí. ¿Lo jugaste también? Sí. Ese juego a mí sí me atrapó. Sí, a mí no tanto. Pava, ese Pero sí estaba bueno, sí estaba bueno. Es que Ese no lo sí jugué me mucho. dio durísimo. No lo jugué Age of Mythology, que es prácticamente creo que lo mismo, ¿no? Pero este era de mitología. A mí siempre me llamó, bueno, por algo, los tatuajes mitológicos, ¿no? Siempre me llamó muchísimo la atención la mitología. Sí. Y ese juego Sí, me reventó. Invocabas a dioses, te tirabas para otra ciudad. Invocabas, sí. O sea, tú jugabas Invocabas a Fidel, a Chávez, ¿no? No, tú jugabas dependiendo de un dios, de un tipo de mitología. O sea, podías Sí. escoger la nórdica, podías escoger Ah, chulo, bro. la romana, podías escoger coño, la egipcia. La egipcia y la griega. Y la griega, una cosa así. Entonces tú como que elegías el dios con el que querías jugar y ese dios te otorgaba criaturas mitológicas diferentes, poderes diferentes y toda esa vaina diferente. Bro, Y era muy bueno, muy bueno. Pero te digo que duré años pegado con ese juego. Pegado. Sí, era muy chulo. Pegado. Bueno, entré al Super Nintendo, allá quemé el libro de la selva, Pinocho, el clásico Super Mario World, que es cuando primera vez sale ¿Cuál es Yoshi. ese clásico Super Mario? Super Mario World es uno de los primeros juegos de Super Nintendo, desde el 91, y para mí es uno de los mejores logrados. Es hermoso, bello. Es la primera vez que... ¿Sabes hasta la fecha Sí. de cuando salieron? Es que se inserta Yoshi Ok. en los juegos de Super Mario. O sea que Yoshi, como el caballito, como el dragoncito, verde. Ajá. Sí. En ¿cuál ese es? juego se monta Super Mario arriba de Tiene como Yoshi. unas espinillitas. Exactamente, ese Yoshi. Hermoso juego, en Super Nintendo. Y ese marcó mucho mi infancia también con mi hermano, jugábamos mucho eso. Nosotros teníamos unos amigos que eran dueños después de haber conocido Super Nintendo en una casa de renta, conocimos a unos muchachos que tenían un Super Nintendo. Y nosotros nos hicimos socios de chamacos y íbamos mucho a su casa. Y el chamaco nos prestaba de Super Nintendo. Imagínate que. Pero para que te lo llevaras para tu casa. Sí. El chamaco iba a buscar Un los loco. 12 hasta jugando y yo. Se lo daba ya, esperaba 2 días, pero otra vez a hacer una locura, que pena con él. De Los Mason. pinga. No, Y lo tenía. secuestrado el Super Nintendo. Que fulano. Y se lo das dos días y una semana Lo tenía entera. yo más que él. Que fulano, vale. Me da pena. Pero bueno, eso pasó. Después de Super Nintendo, vi el PlayStation. O sea que yo me fui trabajando poco a poco. O sea, vi la evolución, brother. Y cada vez que salía una. ¿Quieres otra? No, está bien, así, tranquilo. Seguro. Tranquilo. Después de Super Nintendo, yo brinco para el PlayStation. Ok. Y me quedé loco, más todavía. O sea que yo vi el despertar fue algo bien loco, compadre. En PlayStation lo que más me gustaba de PlayStation era Crash. Crash, el del zorrito. Oh, sí. Y Era muy bueno, es que era muy bueno, brother. Pero, oye, Un gota. a mi hermano y Ese nos era gustaba muy- tanto ese muy juego. buena. Entonces, nosotros íbamos a jugar en casa de Robert, el chamaco tenía ese PlayStation. Y jugábamos tanto ese juego que nos decían la gente, los hermanos Crash. Oh, Porque íbamos, oye, ¿qué vamos a jugar? Crash. Llegaban los hermanos Crash, siempre decían Crash. Ya, que hermano Crash, mano. y es que no te aburrías, o sea, no sé No. por qué, pero no te aburrías. Podías otra vez comenzar el nivel del nivel 1 y no te aburría la No, y verdad. salieron como varias partes consecutivas, muy rápido. Y tú, o sea, era muy, o sea, me encantaba eso. La música era muy bonita, el ambiente, Sí. la jugabilidad era súper chévere. La Pero música podías pasar horas escuchando la misma canción Chévere, y sí. no te aburría. Y tenía cosas de tiempo, o sea, como dentro de una fase tenía como varios decirte, modalidades de tiempo, de cosas perfectas, de coger token perfecto, una cosa así. Pero ahí conocí el juego de mi vida, ¿Cuál? Resident Evil. Esa era la franquicia mía. Oh, Ese me cagaba en un juego de eso. era un burda. No recuerdo haber- Yo lo jugué nada más una sola vez y me acuerdo que era. Fíjate que me marcó que me acuerdo que lo jugué. Brother,
Nosotros salíamos de jugar ese videojuego. Era una locura, De casa de ¿verdad? chamaco ese, que daba, vamos a decirte que estaba, no sé qué distancia aquí porque es distinta. Bueno, quedaba un poco distante de mi casa, pero no tan distante. Vamos a decir medio kilómetro, quizás más o menos. O 1 kilómetro, más o menos. Ok. Bueno, el hecho fue que salíamos de la casa de chamaco ese de jugar ese videojuego y íbamos cagados para la casa. Claro. A veces corriendo porque pensaba que no estaban quedando atrás los zombies. Imagínate, teníamos como 11 años, 12 años. Claro. Y tú entrabas a ese videojuego y tú lo juegas ahora y todavía te saca... Te saca unos Susto, sustos, sí. sí, es que está cabrón. Estaba muy bien logrado. Y de ahí para allá... Era una locura ese videojuego, una locura. Ese yo me he pasado casi todos. En todas las modalidades, desde el PlayStation 1 hasta el PlayStation 2. Sí, Sí, es casi. que la película es muy buena también. La película es muy buena, pero no sigue la historia fiel de los De los videojuegos. videojuegos. O sea, es como quisieron hacer una cosa rara, pero me quedó bien. Sí, No está mal. sí, no está mal. Lo que no me gustó fue la serie que hicieron. No vi la serie. Netflix hizo una serie de Resident Evil que puso los mismos personajes, pero cambió La historia. la forma de los personajes como se ven. Bueno, Puso, Netflix, sí, Netflix no vamos a siendo hablar de eso Netflix, ahora. bro. Sí, porque tú sabes, Eh. era problema. Sí. Ok, bueno, volviendo al Game Boy. Perdón, hicimos un breve receso para volver a hacer trago. El trabajo. Que ya esto es Nestilla, no hay trago. No me trajo ni agua, me trajo. Ah, tú querías, pero te estoy preguntando que si quieres más. Mentira, chico, sí, sí. Ok. El Game Boy, ¿no? Íbamos por el Game Boy. Ajá. Bueno, ese fue. Yo tenía un primito que la familia de él era muy pudiente. Y una vez fue una tía mía vino de Colombia a Venezuela y como que mira, él ya no usa esto, si quieres cógelo para ti. Y tenía un juego, Pokémon. Sí. Era el de Pokémon. Entonces, Es que voy con Pokémon ese. era el juego de Pokémon. Y, bro, yo estaba fascinado con ese juego. Pero fascinado. Qué No raro, entendí ¿no? una verga porque todo está en inglés y no lo podía poner en español. Pero yo vivía fascinado con él. Me pasó como contigo con el chino. Me encantaba. A mí Pokémon nunca me enganchó, bro, ni en anime ni en... No, bro, a mí sí. Es que Aburridísimo. a mí Pokémon sí me enganchó en el anime. Sí. Sí, los animes que a mí, los únicos 2 animes que me han enganchado en mi vida no fue Dragon Ball. Sé que también es un insulto para los que les gusta el anime, pero no. Es malísimo. De hecho, sí, yo nunca pasé Dragon Ball. Dragon Ball, malísimo. Fue Pokémon y el de. Y Avatar. Ah, está bueno. Fueron los únicos 2 que me engancharon así, que ni sabía que era anime, la verdad. Pero bueno, ese fue uno. Y sí me acuerdo que mi mamá me regaló la consola esa de SD. De ese. DS, esa misma. Y en ese jugué Zelda, que también quedé ¿Cuál es enganchadísimo con Zelda, ¿verdad? Sí, esa es mi segunda franquicia. Había Resident Evil y Zelda. Me encantó Hermoso. de Zelda, me encantó. Brother, entonces ¿Pero te gustaba Zelda? me he pasado casi todo Zelda también. ¿Sí? Todo Zelda, casi todo Pero Zelda. si me acabas, en el receso me estabas diciendo que no te gustaba. A ver, que no me gusta, va a sonar loco, no me gusta el Zelda de Nintendo Switch. Para nada. Ah, a mí tampoco. Y- Yo lo vi, ni siquiera lo jugué, lo vi nada más y no me gustaron ni siquiera las gráficas. Sí, porque no, es que es hermoso. Lo que pasa es que rompe con muchos esquemas de Zelda tradicional. Ok. O sea, en este Zelda tú tienes que, es un modo hasta de supervivencia casi. Ok. Tú encuentras armas y tienes que reemplazarlas porque se te deterioran con el tiempo o con el uso. Digo, con el uso. Ok. Eso en ningún Zelda ocurre. Tú encuentras un arma y tú la usas Y hasta tú que... la usas hasta que te canses. Acá ya tienes 9 golpes, a 9 golpes tienes que buscarte o fabricarte las armas. O sea, eso nunca se ha hecho en un Zelda. A mí no me gusta eso. Entonces en Zelda los juegos son muy largos para también, aparte de eso, ponerte tú a ver cómo... Estaba buscando comida materiales y cosas y así. pociones para curar, o sea, y crear Sí, las porque pociones. son largos con pinga. Claro, y las historias son... A mí lo que me gustaba de Zelda, porque me gustaban los juegos largos, ¿no? A mí no me gustan los juegos cortos. Ok. Pues tenía una historia, un desenlace, me encantaba eso, pero que lo hicieron muy tedioso. Entonces, en Zelda hay una línea, la historia De tiene tiempo. una línea, ajá, y un tiempo. Pero en ese caso, ahí la línea es un juego muy libre. Tú puedes escoger a qué mazmorra entrar. A cualquiera, random. Entonces, en los tradicionales hay una línea que tú vas a estar primero, te vas subiendo de nivel, por así decirlo, y vas... ¿Sabes que también creo que de Play salió un Zelda? No, porque es que Zelda no es de PlayStation, es de Nintendo. Pero, espérate. Pero había uno que se jugaba en el televisor. No, lo que pasa es que a veces salen como emuladores que se ponen y lo puedes jugar en la computadora. Pero había uno que era como realista.
Que era un Zelda realista. Bueno, hay gente que están desarrollando están como rehaciendo algunas versiones antiguas. Okay. Y sí lo he visto, que como que han renderizado las imágenes y se ve súper bacán eso. Sí, Y se ve yo súper vi, realista. pero hace años, vi uno que era como realista de Zelda y tampoco me llamaron la atención. A mí me llamó la atención fue El tradicional. el de DS, sí. El de ese es hermoso, lo dice. Pero era un juegazo. Y otro juego buenísimo en PlayStation, bueno, te dije recién, Silent Hill. Call of Duty, ¿ya hablaste de eso? Ya el Call of Duty, que medalla de honor también, que es shooter. Pero también, aparte de Resident Evil, que es mi ¿No franquicia. sería, el que yo te estaba comentando no sería medalla de honor? Puede ser medalla de honor. No, medalla de honor Tampoco, no. Medalla de honor también es primera persona. es primera persona. A no ser que haya un spin-off, no sé, o sí. Ok, Como te decía, ajá. yo tengo dos franquicias de mi vida, que son Resident Evil, o tres, no, cuatro. Tengo Resident Evil, tengo Zelda, Con mucha tengo franquicia. Tomb Raider y tengo Final Fantasy. Pero vamos primero, ¿Cuál es Final Fantasy? eso es un juego súper largo también de estrategia, RPG. ¿Qué es RPG? Nunca entendí ese término. Ese es Role Playing Game. Yo pensé que iba a caer con ese, ¿no? Sí, no. Un juego de rol, ¿no? Donde tú... es una historia random porque no hay una línea no hay una línea de tiempo en las partes, no hay una línea de tiempo que es secuencial, sino que cambia mucho la historia de una parte a otra. Ok. Pero es que tú juegas con personajes y tú lo vas desarrollando. A medida que combates, vas elevando el nivel, vas buscando armas y eso. Ok. Pero es súper larguísimo, puede ser monótono, pero lo que me atrapa es la historia. Me gusta la historia y que rompe un poco con lo que yo había jugado anteriormente. Final Fantasy es hermoso. Tú sabes que estamos hablando de los... En un punto mencioné lo de los cyber, ¿no? Ajá. Y yo jugué, fue en el de Age of Mythology. Sí. Lo jugué, fue en un cyber. Un cyber. Y en ese mismo cyber había un juego que era online, que tampoco me acuerdo el nombre. Ok. Que era, a ver si tú lo jugaste, era de computadora. Sí. Que era que tú escogías un personaje, ¿no? Entonces podía ser un mago, podía ser Warcraft. un ¿Puede ser? Warcraft. Warcraft o también estaba... Sí, ese también que era... Dota. ¿Cómo? Dota. Ah, no, no era ninguno de esos dos. Era un juego bien realista. Entonces tú podías como que, por lo menos si eras un mago, te podías comprar pociones y eso. Ibas matando tantos monstruos del mismo juego y eso te ayudaba como que a aumentar tu nivel de poder, como también a otros usuarios del juego. Entonces era un juego online que todo el mundo lo podía jugar. Debe ser el Dota. Debe ser el Dota. Puede ser que no. pero- Y te metías como en portales y ibas a otros mundos. El Dota, busca Dota y Micha. Warcraft Dota. Brother, menos mal que estoy hablando contigo porque ese juego lo quiero descargar en la computadora porque me gusta burda. Está frío, ¿verdad? Estoy friki con ese Pues juego. online. Porque quizás ese es el último, quizás el que está viendo es el último, ¿entiendes? Entonces pon el 1, el Dota 1, a ver si lo ves. Bro, espérate, ya va, déjame, ya va. O bueno, sí, es que yo lo vi hace años. Claro. Sí, entonces tú Tiene que cuando ser. le ibas pegando a las personas, Coge lanzaba nivel. un montón de llamas, un Sí. montón de efectos especiales. Sí, cuando tú golpeas a alguien, lanzabas como un montón de llamas, efectos especiales y de todo. Sí, creo que sí es ese. Bro, lo encontré. No, Supieras que lo busqué por años y nunca pude encontrar el puto juego. Ahora Tuvimos que ahorita encontrarlo tú y yo. Sí, para yo encontrar. Ese juego lo tenían en el cyber al que yo iba, que quedaba al frente de la casa de una tía mía. sí. Papá, ahí habían chamaquitos, brother, Sí. que duraban 12 Sí. horas metidos en el cyber, Atrapa. no se paraban. Yo no sé qué hacían los papás, si traficaban droga o qué carajo, cómo mantenían, pero gente loca. era una cosa, brother. Y el fin de semana, ese cyber, tú tenías que llegar como a las 10 de la mañana, porque si llegabas más tarde, prácticamente tenías que esperar 3 y 4 horas a que alguien se parara. Porque entre los que jugaban Call of Duty, no, Call of Duty no, ¿cuál fue el que te dije de armas? Que nunca supimos el nombre porque yo dije medalla de honor, Call of Duty. ¿Cuál más? El más normal de armas, ¿cómo que se llama? Call of Duty. Call of Duty. Pero de computadora. Sí. Pues no, Que. medalla de honor, Call of Duty. Ya, no daba más ninguno. Pues, Bueno, sí, mientras que los que jugaban Call of Duty ajá. y los que jugaban. El que acabas de decir, el de. ¿Cómo que se llama? El de los. Dota. 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 Entre los que jugaban esos dos, papá. Sí. Ahí no había quien No había quien parara, no había quien entrara. Y lo que habían eran como 20, 25 Sí. computadoras. Entonces imagínate. Venga.
todos ellos ahí metidos y dándole por hora. Había chamacos que entraban a alquilar o a arrendar una consola y se gastaban $10. Que $10 era el salario básico de un cubano en un mes. Había chamacos que se gastaban esta plata jugando. 8 horas alquilaban eso, 9 horas, 10 horas. Para jugar un juego como Final Fantasy. Que 8 horas sí, nada más, $10. Sí. Así, por así decirte un número, ¿no? Claro. Porque era un peso en aquella época, era 10 minutos. Entonces, o el día entero, un chamaco gustaba, ¿ya? Y se quedaban en casa chamacos jugando, son una locura. Qué locura, brother. Bueno, brother, un juego muy bueno que me gustaba mucho era Silent Hill, que es un juego de terror. Incluso tiene hasta sus películas, tienes que verla, es un terror muy psicológico. Silent Hill. Es basado, o sea, es un pueblo fantasma. Ok. Y tú tienes que hacer puzzles y esas cosas, que me encantan. Pero no sabía que ese juego está basado en un evento real, de cierta forma. Es basado en un pueblo que se llama Centralia, en Pensilvania. Okay. Que es un pueblo que ocurrió un accidente, un incendio de una mina de carbón y todavía está ardiendo. O sea, esa mina de carbón está ardiendo todavía. ¿Todavía? Y ese pueblo ¿Hasta el sol de hoy? Hasta el sol de hoy. Y dicen los especialistas que va a arder por 100 o 200 años. Bueno. Entonces, ese pueblo que está ubicado en Centralia, en Pensilvania, es inhabitable y se considera un pueblo fantasma. Entonces, de ahí se inspiraron y hicieron la película de Silent Hill, pero antes hicieron el videojuego de Silent Hill. Nice. Todo bueno. Y hay otro juego que se llama Outlast, que es también como un survival horror game, que son que me gustan a mí, que es basado en, dicen que en esos reales, sobre la operación MK Ultra de la CIA. O sea, ese juego se desenvuelve en un hospital psiquiátrico, ¿entiendes? Y donde hay personas con trastornos mentales, tienes que tú esconderte esa cosa. Y se dice que se basa en la operación MK Ultra de la CIA, que consistía en preparar a los soldados para una vez que cayeran presos por los chinos, soviéticos, o los coreanos, o los norcoreanos, supieran resistir todo lo que es la tortura psicológica de esas cosas. Entonces les suministraban drogas, los ponían en situaciones súper tensas, y entonces es basado en esa. Bueno. Y la segunda parte de ese juego es basado también en otro acontecimiento que pasó en Jonesville, donde en ese juego hay como una especie de sacerdote o un líder de esa aldea, donde se acuesta con todas las mujeres, las embaraza y las sacrifica, diciendo que las mujeres tienen el anticristo en su vientre. Entonces es basado en otro evento real que ocurrió en esa aldea llamada Jonesville, donde al final se desencadenó una de las masacres más grandes del mundo, donde es un suicidio colectivo. Ok. Y una pila de personas. Vivieron un montón. Mi hermana quiere que hablemos de un juego que ella juega mucho. No, que dile a su hermana que venga para acá y hable del juego. Que es el juego de la cocinita. Que es un juego de ¿cómo que se llama? ¿De qué consola? Yo ni sé, ni quiero saber. La consola que ella tiene, ¿cómo que se llama? Un Switch. Del Switch. Yo odio que ese juego, claro, nosotros lo odiamos porque nosotros trabajamos en restaurantes. Sí. Entonces, es un juego en el cual tú tienes que preparar cosas. Dato interesante de ese juego, y por qué lo menciono yo, es porque aquí hubo un huracán hace poco. Bueno, hace poco no, hace un año. Sí. En el cual José se quedó aquí, pues, como para que no estuviera solo en su casa, yo le dije que se quedara aquí. Y nosotros hicimos un party aquí en la casa. Y entonces empezaron a jugar ese juego. A lo que José, en lo que pusieron el juego, se quedó inmediatamente rendido y todo el mundo reclamándole porque se había quedado dormido. Y claro, nosotros venimos a trabajar 12 horas en una cocina para venir a jugar un juego de cocinita. Estamos muy mal. Y a mí me tocaba llevar los platos. Y llevar los platos. Aquí me decía, José, los platos. Y parecía que estaba todavía trabajando, ¿no? Sin propina. Entonces, para mí eso es una tortura psicológica. Así como la operación MK Ultra ya de la CIA. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Por aquí te vamos a estar volviendo a dejar nuestras redes sociales, nuestro Instagram y nuestro TikTok. Suscríbete a este canal, dale like, comparte. Y nada, esto fue todo por Arepa y Congurí.